Vamos a... Buenos días a todas, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Ayer feliz día del estudiante. Bueno, feliz día del estudiante, aunque ayer ya había alcanzado a enviarles algo. De todos modos, importante de conmemorar ese día. ¿Cuál es el significado que tiene ese día? Ustedes como estudiantes tienen derecho a todos esos procesos, con la libertad bien llevada, que no se confunda con libertinaje, que es otra cosa. Bueno, estamos aquí en materia, ya retornando nuevamente. He tenido muchas dificultades esta semana. Bueno, y vamos en el avance. En el día de hoy vamos a continuar. Creo que habíamos quedado por ahí. Habíamos quedado en la segunda gráfica de la derecha. ¿Alguien la hizo? No, señor. ¿No la hicieron? Bueno, No. entonces este ya lo hicimos, ¿no? O ninguno, ¿por dónde quedamos? Parece que quedaba era... ¿Por dónde quedamos? Usted nos dijo que hiciéramos el tramo 6 del primero nosotras. Hasta ahí quedamos. Ok, quedamos. Y le colocó letras a los otros tramos. A, B, C, D y E. Y le colocó, no, a los puntos le colocó 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces lo importante aquí es identificar la pendiente, conocer los dos puntos. Decimos que este es el punto 1, este es el punto 2. El punto 1 tiene coordenadas que lo podemos apreciar en la figura. Sería que 18 y 100. ¿Y qué más? 100 metros. Y el punto 2 tendrá coordenadas 28 segundos y 20 metros. 20. Correcto. Entonces, procedemos a aplicar la fórmula de la pendiente. ¿Qué dice la pendiente? Fórmula de la pendiente. La pendiente es igual a ¿qué? Y2 menos Y1. Y lo mismo pero con X. Que sería metros arriba. Bajo los segundos. Y2, ¿qué sería qué? ¿Sería qué? 20, ¿verdad? 2 metros, ¿qué? No, En Y2 sería 20 metros menos 100 metros. 100 metros Y sobre 28 segundos menos 18 segundos. arriba le da menos que Menos 80 metros. 30 metros. Y abajo sería 10 segundos. Y 80 entre 8 a 8. Menos 80 metros
o 10 segundos. Y sería menos 8 metros sobre segundo. Exacto. Entonces ya sabemos que la pendiente, al calcular la pendiente, estamos Estamos calculando, calculando la aceleración. no, la velocidad, recuerda. La velocidad Ok, en la verdad. ese es en el gráfico posición versus tiempo. Posición versus tiempo nos daría la velocidad en ese intervalo de tiempo. Entonces, fíjate, aquí en el primer tramo nos dio positiva, ¿verdad? ¿Cuánto fue que nos dio la pendiente? Ya le digo, yo tengo la captura. Dio 10 metros sobre segundos. ¿Dónde? Metros sobre segundo. Acá nos dio Y la otra dio 0 metros sobre segundo. ¿Sabes lo que significa? La velocidad. Significado físico de la velocidad. Quiere decir que la velocidad en aquí fue positiva. Aquí la velocidad dio cero. Y aquí la Y velocidad acá, dio negativa, ¿verdad? Menor que eso. El resultado. Entonces, nos vamos dando cuenta, de acuerdo a la gráfica, cuando es positiva y cuando es negativa. Para que no se nos olvide. El positivo va subiendo, ¿verdad? El tramo que va subiendo, que es el tramo A. La que nos dé siempre la pendiente cero, o sea, la velocidad cero. El vector es completamente paralelo al eje del tiempo, ¿verdad? Y si el vector nos está dando, nos recordará eso siempre en la figura, si está apuntando hacia abajo, nos está indicando de que esa pendiente es negativa, o sea que la velocidad ahí disminuye. Entonces podemos decir aquí de que en el primer tramo aumenta, no cambia de la dirección, ¿verdad? aumenta. No cambia y aquí disminuye en la tercera. Es cierto que aquí se ve como la posición en el punto que tú estás, el cero, ¿ya? Aquí puedes decir se aleja, se mantiene quieto y se acerca de la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? 20, desde el lugar donde arrancó. Esta posición de equilibrio, de donde arrancó, es 20 metros alejado del lugar. Para darte un ejemplo, ¿recuerda en el salón dónde estará de pronto situado el pupitre del profesor? Sí, no sé, ¿recuerda? A nosotros nos tocaba en dónde. En el primer salón del segundo piso, donde el profesor Chilito. Ajá, bueno, te recuerda dónde está el pupitre, ¿verdad? Acá hacia Al la lado de entrada. la puerta. Ajá. Entonces, digamos, si yo estoy sentado en ese lugar y yo tomo como referencia el pupitre, ese para mí será el cero, ¿ya? Si yo estoy sentado en el lugar. Pero, como yo no estoy sentado, sino que siempre estoy de pie y voy caminando, yo no voy a estar sobre el pupitre, sino que voy a estar alejado del pupitre. Si yo mido esa distancia, sería la distancia de lo que estoy alejado. Entonces, yo estoy alejado inicialmente una distancia desde el asiento del mismo pupitre mío. Eso es lo que da a entender. Si el primer vector A
hubiera partido de 0, yo estaría sentado en el pupitre. Pero como yo no estoy sentado en el pupitre, sino estoy caminando, entonces, y me quedo quieto en ese lugar, yo puedo considerar medir la distancia que hay desde ese lugar hasta donde está el pupitre, y esa sería la distancia inicial. Y ahí hablaremos de una distancia inicial. Pero como no se queda quieto usted serían varios tramos porque usted camina mucho en el sábado. Sí, pero entonces nunca voy a estar sentado. En esos momentos nunca voy a estar sentado exactamente en el lugar. Entonces, por eso el vector que yo estoy formando en la figura no estará exactamente en el 0, ¿verdad? En el origen, sino estará alejado 20 metros del origen. ¿Ya me comprendieron? Porque tienen esa gráfica, esa apariencia. Entonces, ese es para entenderlo. Entonces, si yo estuviera en el pupitre, partiría del 0 hacia adelante. Sería la condición. Es una manera por eso la física interpreta para graficarlo la situación que uno está viviendo. Si yo tengo una situación como esta, que es el gráfico distancia versus tiempo. Entonces, si yo parto de este lugar, ya yo no estoy considerando de que parto del origen, sino que estoy alejado del origen, porque el origen para mí va a ser este. ¿Ve la diferencia? Aquí estoy en una posición inicial. Aquí está en una posición inicial, pero esa posición inicial vale 0. Acá no. Acá es diferente de 0. Dos cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, pero eso es importante. Las gráficas. Es la utilidad de las gráficas, interpretarlas. Ese es un caso típico en las gráficas. Distancia versus tiempo. Ahora, en las gráficas, velocidad versus tiempo, lo que tendríamos para el movimiento rectilíneo uniforme sería graficar velocidad versus tiempo y observar que en esa gráfica, en especial la del movimiento rectilíneo uniforme, ver que la gráfica lleva siempre la misma velocidad, o sea que la velocidad es constante. Ahora, ¿qué puede ocurrir acá? En el movimiento variado, pueden haber momentos donde esa velocidad ya no es la misma, ella puede cambiar. Y puede haber momentos en que Aumentar o disminuir. o disminuir. ¿De acuerdo? Entonces ya se nos va a formar otras figuras geométricas conocidas. Entonces en una gráfica velocidad versus tiempo, cuando yo calcule el área bajo la curva, tengo que analizar qué figuras geométricas se me forman. Ojo, en la gráfica velocidad versus tiempo. Si aquí se me Un forma, trapecio. entonces tengo que buscar el área del trapecio. Base mayor más base menor. Profe, si se forma una figura irregular, tenemos que encontrar las figuras con esa figura. Eso, muy bien, te felicito. ¿Cómo te llamas? Isabela Chagón. Isabela Chacón, ya sospechaba. Esa es una pregunta súper interesante. Vamos a ver un caso. Aquí vemos las cosas muy interesantes, pero esa es una pregunta súper interesante. ¿Por qué? Porque si se te da un gráfico de ese tipo, velocidad versus tiempo, y ya no tienes algo regular, sino que tienes algo que varía, un caso,
¿cierto? Tienes un gran problema, porque eso, tú lo cierras acá y dices, bueno, voy a calcularle el área. Ya sé que el área sería todo lo que está debajo. Y eso ya no es una figura regular. Por eso es que se le dice regular a aquellas figuras geométricas anteriores. Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo calculo el área de eso? Porque yo no la puedo asociar con un cuadrado. Eso no tiene forma de cuadrado. No la puedo asociar con un círculo, no una circunferencia. Entonces, surgió ese problema en la historia. Y principalmente Newton, uno de los pioneros, y se da la tarea de dividir, imagínate. La figura en triángulo, ¿cierto? Más o menos por ahí la idea. Entonces, por ejemplo, tenía que ampliarlo, imagínate, tenía que ampliarlo. Si yo amplío esto, a disminuir el tamaño de la... Son los marcadores más gruesos. Ahí. Entonces, mira que estoy utilizando hasta papel milimetrado. Las figuras se forman pequeños trapecios, ¿verdad? Si yo las sigo ampliando, me es más cómodo para mí dibujarlos. Fíjate este pedacito, por ejemplo. Este pedacito nada más. Me pasé de más. Mírate nada más ese pedacito de curva. ¿Será un trapecio completamente? No. No, ¿verdad? De pronto aquí empieza, pero si te das cuenta, esta zona es muy irregular. Un trapecio. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que completar por error por encima, de tal manera que podía formar el trapecio. Entonces, hacía esto. Y si tú aprecias en la figura, por mucho que logra ampliar, llegar a un máximo, mira, 500%, imagínate. Entonces, siempre te van a quedar partes por encima que están de más y partes que están debajo que le hacían falta. Y de ahí se le ocurrió a Newton seguir dividiendo, imagínate, toda la zona en pequeños trapecios de esa manera, ¿cierto? Y entonces cada pedacito de eso él se dio cuenta que le estaba comenzando a derivar, dividir en infinitas partes muy pequeñas, aplicando un concepto muy importante que se llaman los límites, ¿ya? Y de esos límites podía derivar mucho más fácil, obtener las llamadas derivadas. Ustedes en grado 11 comienzan a estudiar y este es precisamente el origen de las derivadas. Derivar para que al final de todo, después de haber hecho todas esas divisiones en toda la figura, se le ocurriera, imagínate cuántos pedacitos no se formarán de aquí hasta el último intervalo, desde el primer momento hasta el último momento. Se forman infinitesimales.
ahí nacen los números infinitesimales, que son muy pequeños, que son enormemente en cantidad. Entonces, se le ocurre a Newton, si yo cada pedacito, más este otro pedacito, más este otro pedacito, más el último pedacito, lo llegara a sumar, tendría el área total, ¿verdad? Y esa área total es lo que yo le llamo el proceso que conocen ustedes más adelante, que se llama integración. Y de ahí se nacen las integrales. Y con eso, Newton comienza a definir lo que es el cálculo. De ahí es donde nace el cálculo. Primero se deriva aplicando límites y después al final se integra para obtener el todo de las partes. De ahí nace la matemática de 10, perdón, la de matemática de 11, que eso es cálculos y derivadas. ¿Ya? Por eso es cuando Isabelita dio el punto clave ahí, es muy interesante porque ya está viendo más allá de lo que vemos color de rosa. Nosotros lo que vemos aquí son líneas regulares, figuras se nos forman regulares, que podemos calcularles el área. Y cuando ya nos aparecen figuras irregulares, tenemos que hacer uso del cálculo, utilizando derivadas que llevan sus límites y también integrales. Entonces, ese para que tengan una idea de lo que ustedes el otro año se van a enfrentar, las derivadas y las integrales, partiendo de los límites. ¿Alguna pregunta? ¿Se imaginaban eso? ¿Se van dando cuenta ustedes que nada, solo sé que nada sé? Que apenas están empezando a conocer la verdad. Desde otro punto de vista, que es la parte óptica del cálculo. Esa historia de Newton también es controversial con el cálculo porque tuvo peleas con Leibniz. A medida que él estaba encontrando estos resultados, Leibniz también ya lo había en otra parte, se le había ocurrido y se inició una controversia con ellos. Bonito conocer la historia de ellos para ver a fondo cuál fue la controversia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? No, señor. Bueno, entonces, Eso es el segundo punto de evalúo, ¿cierto, profesor? ¿cómo? Sí. Entonces, ya tienen una idea de dónde aparece el cálculo. Es para las figuras irregulares. Acá, en esta gráfica, lo que tenemos que aprender, que es lo que pide el IFES, es decir, aquí, en la gráfica, por ejemplo, posición versus tiempo, ustedes nada más van a hablar de si avanza, aquí nada más van a hablar de avanza, avanzaría desde dónde, desde qué tiempo a qué tiempo. De 0 segundos a 8 segundos. Ajá. No cambia de posición. Y retrocede. Y no cambia de posición de dónde a dónde. Hay que ser claros en eso. De 8 segundos a 18 segundos. Y retrocede. ¿Y retrocede de dónde a dónde? De 18 segundos
28. Exacto. Profe, Dime, acépteme porfa que voy a entrar en el compu. ¿cómo? Que me acepte por favor que voy a entrar desde el compu. ¿Ya ingresaste? No. Está cargando. Ah, bueno. Yo le aviso. Bien. Entonces, para que tengan presente, en una gráfica, posición versus tiempo, avanza, o lo contrario, retrocede, o no cambia de posición. Y si no cambia de posición, quiere decir que se mantiene quieto, ¿ya? La persona. Eso es en el gráfico. Bueno. Vayamos mirando esto del lado. Calculemos la pendiente en cada caso. Este ya puede decir, bueno, tengo uno. Aquí termina 2. Aquí parte final del segundo es la parte inicial del tercero. Y termina aquí el 3. Y aquí finaliza el cuarto vector. Creo que en geometría estaban dando esto, ¿verdad? De la pendiente. ¿Me equivoco? Sí, estamos dando dejar el perímetro de la figura. Ok. Entonces, calculemos la pendiente. Yo les dije que era, pónganle el nombre A, B, C, ¿verdad? Yo les dije. A, B, C y D. Entonces, calculemos la pendiente. La pendiente de A es igual a ¿qué? A 0. Vamos a tratar de hacer. A 2. 0. Ah, no. No, 2. 2. 12. metros. Menciona primero la posición. Recuerda que ya está en Ah, metros. verdad. Ah, Aquí no. está en A 20 metros. metros. Sería 20 metros. Menos. 0 metros. Sobre Ahora sí. 2. 12. Menos 0. Hace la diferencia. Ya te da 20. 20. 2. Segundos. Y eso sería 10. 10 metros 10 sobre. segundos. Sí. Esa sería la velocidad de A. Ah, No se le olvide que es la velocidad. Entonces ya podemos escribir con propiedad. La velocidad de B quedaría entonces, de acuerdo a la gráfica, ¿cómo sería? Ya nosotros pensamos cuánto da. Yo creo que a simple vista dicen, profe, eso da. 10. ¿Cuánto cree que da? Ah, no. Sí, no. Analice. 2. Ella es Como completamente... 5. No, Muestre, profe. ella es ¿Cuál? completamente La segunda. paralela al... No, el dos. No da 0. 5. La 0, profe. Sí, eso es lo que tienen que darse cuenta a veces, pues es rapidito. 0 metros sobre segundo. Se dan cuenta que es el caso anterior, ¿verdad? Es paralela al eje del tiempo. Si es paralela al eje del tiempo, la pendiente da ¿cuánto? 0. Vamos a comprobarlo. Sería que 20 metros, que es la posición final aquí, 20 metros. menos la posición inicial del segundo vector, que sería aquí también en 20 metros. Abajo, ¿qué tienes? 4 segundos. 4 segundos menos Menos 2 segundos. segundos. Menos el tiempo inicial, que sería 2 segundos. Arriba te da 0 metros sobre 4 menos 2. 2 segundos. 2 segundos. Y aquí comprobamos de que eso nos da 0 metros por segundo.
Esa es la velocidad de B. La velocidad de C, ¿cómo quedaría? Aumenta. 40 metros 40 metros. menos 20 metros. Exacto. Posición inicial que sería 20 metros. Sobre el tiempo Sobre 6 segundos menos menos 4 segundos. inicial que es 4 segundos. Arriba da 20, ¿verdad? 20 metros, Sobre 2 segundos. 2 segundos. quedaría 10 10. metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Es igual a la velocidad de C. la velocidad de C es igual a la velocidad de ¿qué? De A. A. De A. Exacto. Entonces quiere decir que Aumentó la misma. si avanzó. Recuerda que vamos a hablar aquí de avanza, retrocede o no cambia No de cambia de posición. posición. Pues estamos hablando de posición versus tiempo. Avanza, retrocede o no cambia de posición. Avanza. Ajá. Y la velocidad de sería igual a que, a ver, ¿cómo quedaría? Quedaría 10 0 metros, ¿no es? 0 metros menos 40 metros. Ajá. Sobre 10 segundos menos 6 segundos. 6 segundos. Menos 40 metros sobre 4 segundos. Ahí te vas dando cuenta por la gráfica. Para que te dé una pista de lo que estás haciendo, está bien. Dice, el vector está apuntando hacia Menos abajo, 10. o sea que me Caneda. dedica negativo. Negativo, exacto. Y efectivamente. Ya. Menos 10 Menos metros 10 sobre metros segundo. sobre segundo. Exacto. Entonces, ahí yo puedo decir cuál sería el análisis complementario. Es decir, si avanza, retrocede o no cambia de posición y mencionar en cada tiempo. Por ejemplo, uno dice, matemáticamente dice, uno, se llama el análisis complementario. El análisis complementario me va a decir todo lo que tengo que decir. ¿Cuál es el primer vector? El A, ¿verdad? El A. Tiempo 1 que empieza en ¿qué? En 0. Y se utiliza Segundo. esta figura se llama I, una preposición. Y el tiempo 0. por I, 1, 2. pasó, avanzó, retrocedió, no cambió de posición. Avanzó. Avanza. Quiere decir, entre tiempo que 2 2 segundos. y 4 segundos. en 4 segundos, ¿qué ocurrió? No cambió. No cambió. No cambia de Permaneció quieto. También puedes decir eso. No cambió de posición. No cambió de posición. ¿Cuál es el siguiente intervalo? 4 y 6. 4 segundos y 6 segundos. 6 segundos y 4. Y avanzó. Exacto. Los estudiantes más inteligentes que usted tiene, pues. Pero está bien, porque son preguntas curiosas. Eso está bien, la felicito. Entre el Tiempo tiempo. igual a 6 segundos y 10 segundos. 10 segundos. ¿Qué ocurrió? Retrocedió. O retrocedió. No tiene nada que hacer. Ese se llama el análisis complementario. Ojo, que es full importante. Cópienlo, tómenle foto. Eso Profesora, tenemos que colocarlo en la gráfica del compromiso, ¿verdad? Así igualito como usted nos puso el ejemplo. Sí, esa es la pieza clave que le colocan mucho en las pruebas del IFES. Ok. La parte más débil de ustedes, las gráficas, y eso los colocan. Se va a desconectar la reunión, nos volvemos a conectar nuevamente. sí, señor. Con el mismo.
Sí, con el mismo. Anda, yo ese rego esa duda.